Yo no soy demógrafo titulado, soy ingeniero y me dedico a analizar riesgos para las empresas, riesgos y oportunidades, y sobre todo las que no son tan evidentes, ¿no? Y luego, pues si son riesgos, ver cómo se pueden esquivar, y si son oportunidades, cómo se pueden capturar, cómo se pueden materializar. Entonces, me quedé literalmente alucinado cuando empecé a ver los nacimientos, cómo habían evolucionado los nacimientos en España. Sabía que mal, pero las cosas cuando las ves tienen más impacto, ¿no? Entonces hice, bueno, esa gráfica que tiene en la parte final, como vinieron bastantes inmigrantes y tuvieron bastantes niños, pues distorsionaron un poco las cifras y quise separar, desglosar entre lo que es la natalidad total, que se ve en azul, la parte un poquito más grande, de la parte de la derecha, y la de españoles nativos, ¿no? Hijos de madres nacidas en España. Como veis, hay un punto, hay datos más o menos buenos de nacimientos en España desde mitad del siglo XIX, y hay un punto exactamente intermedio en la gráfica, que es 1939, que es un año en que España toca fondo, ¿no? Tenemos una tragedia terrible, nos matamos entre nosotros, ganan unos, pierden otros, pero como diría Ferran, económicamente todos, la destrucción, ahí sí que es luz-luz, ¿no? Una guerra. Y como veis, teníamos más niños entonces que ahora, con 20 millones menos de habitantes. A mí, cuando me hablan ahora de que hay dificultades de conciliación, de no sé qué, de que todo son cosas que todo es mejorable y hay que tocar, pero realmente las dificultades que tenían nuestros abuelos en aquella época eran incomparables con las de ahora, y sin embargo tenían niños, ¿no? Y ahora tenemos muchas dificultades. Por cierto, ahora no se mueren prácticamente mujeres de parto. Antes, además de todo, para tener hijos para las mujeres era arriesgadísimo, ¿no? Aproximadamente en 1 de cada 100 partos o embarazos podía quedar muerta la mujer, ¿no? Es decir, y como tenían 5, 6 o 7 hijos, pues eso quiere decir que 1 de cada 15 o 20 mujeres de nuestros antepasados murieron como consecuencia de dar a luz, ¿no? De dar a luz o después, ¿no? Sin embargo, tenían niños, ¿no? Entonces yo empecé con esa gráfica y como podéis ver ahí, bueno, ya tenemos, voy a dar bastantes comparaciones porque creo que el punto de partida también de la España moderna, entre comillas, o reciente, es la transición. Bueno, pues respecto al año que empieza esta historia, es el año 76, ya el año pasado nacieron menos de la mitad de niños en España, ya hemos perdido el 50%, y si descontamos la natalidad, digamos, procedente de inmigrantes, mucho más, ¿no? Pasamos la siguiente, ¿no? Entonces, aquí se ve en concreto la merma, en rojo es la completa, he puesto España y eso que se llama Galeusca, ¿no? Que fue la Galicia, Euskadi y Cataluña, que eran las nacionalidades autodenominadas históricas. Bueno, pues veis la pérdida de nacimientos respecto al año 76, en el cual tenemos un 50% en España. He puesto el decimal en esa porque en España es un poquito más del 50, cuando redondean, no, ya hemos pasado el 50, y como veis, los españoles, hijos de españoles, pues son unas mermas pues de 2/3. Bueno, en el caso vasco, Euskadi tiene un sabor especial, ¿no? Tiene un sabor especial porque tuvo la mayor cambio de valores de toda España, sobre todo los 20 años de plomo de la ETA, 20-25 años, y además tuvo lo que se llamó el exilio vasco, ¿no? El exilio vasco echó exactamente lo que se decía en la prensa. Tuve la fortuna de, por casualidad, un día estaba haciendo unas proyecciones demográficas de qué habría pasado en el País Vasco con los nacimientos que había y no sé qué, y me salía que efectivamente faltaban 200.000 personas, el 10% de la población, ¿no? O sea, además de que tuvieron una bajada tremenda de natalidad, cosa que, por cierto, no pasa en Cataluña. Cataluña, históricamente, y lo veremos, era la zona de España con menos fecundidad, cosa que posiblemente también explica por qué tuvieron que venir tanta gente de otras partes de España, en parte, al ser una región pujante, y si encima tiene pocos niños propios, eso añade necesidad de mano de obra de fuera, ¿no? Pero como veis, solamente con esa gráfica, realmente no haría falta esta conferencia. Es que, o sea, una sociedad que ha perdido, los niños son el potencial de futuro de una sociedad, ¿no? El potencial de la economía, el PIB es el producto de la gente que trabaja por la productividad que trabaja, más o menos, ¿no? O sea, no sé si se me escapa algo, como si encuentras una mina de oro a lo mejor y la vendes, pero esencialmente es eso. Bueno, pues una sociedad en la cual no nacen niños, en la cual hemos perdido el 2/3 de casi del potencial de españoles. Si asimilamos bien la inmigración, no tanto, pero casi, ¿no? País Vasco, 75%. O sea, aman tanto a la raza vasca a los que mandan allí que pueden conseguir que desaparezca. Porque, vamos, solo le falta un cuarto. Solo falta un cuarto de nacimientos. Ya han desaparecido el 75% de los nacimientos que había cuando el nacionalismo vasco tomó el poder, o empezó a tomar el poder, o dominó culturalmente el País Vasco, y poco después vino el poder político. 75%. En Vizcaya, 77%. Menos hijos de madres nacidas en España en el año 2021 que en el 76. Tela, ¿eh? O sea, no sé qué más problemas pueden tener
estructurales que ese, ¿no? Seguimos. Que es el tema este de la fecundidad, y también tiene que ver un poco para matizar las ideas de si esto viene de fuera, de cuándo viene. Realmente los nacimientos llevan cayendo mucho tiempo, los nacimientos por mujer, pero como no se morían, dejaron de morirse niños, o sea, la mortalidad infantil y juvenil antes era elevadísima. En España hacia 1880, y en otros países pasa algo parecido, la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años. Pues claro, las mujeres estabais teniendo todo el día niños, entre comillas, o la sociedad decaía rapidísimamente. Vino la mejora de la higiene, la mejora de la alimentación, la mejora de la medicina, y la mortalidad cayó, como dicen ahora en el chiste, a uno o ninguno, ¿no? Ahora solamente 1 de cada 250 niños que nacen en España muere antes de los 12 años. Antes eran la mitad, un poco más de la mitad. Claro, es un cambio absolutamente brutal, ¿no? Entonces, aunque caía la fecundidad desde, esto es una gráfica de 1900, pero incluso desde antes, pues no se notaba, no tenía efecto. De hecho, oye, si se van a morir menos niños, pues las mujeres podéis evitar los embarazos y partos. Algunos morían no recién nacidos, sino a los 5 o 6 años, que era todavía más dramático, ¿no? Porque todavía le has cogido más cariño, encima has gastado dinero en su crianza. Bueno, pues eso que nos ahorramos. ¿Cuál es el problema? Que el margen de menos natalidad que nos da la caída de la mortalidad nos lo hemos comido, y mucho más, ¿no? Es como si te suben el sueldo 10.000 euros al año y dices, bueno, ahora voy a gastar 20.000 más, ¿no? Pues usted le sube el sueldo de 10.000 euros al año, pues puede gastar 10.000 euros más, pero si le suben 10.000 no gasta 20.000 más, porque entonces va a tener un problema que no tenía antes. Eso nos ha pasado aquí, ¿no? Nos hemos comido el margen fantástico que nos da la caída de mortalidad infantil. Como veis, hubo un cierto repunte después de la guerra civil, lo que se llamó el baby boom, que como veis no fue tan pronunciado. En otros países fue algo más pronunciado. Aquí el baby boom fue una recuperación un poco de los niveles de preguerra, y luego se produce una caída abrupta que empieza exactamente en el año 77. En el año 77, en estas cosas, si estás en el año 77 y caen los nacimientos, no puedes saber si es el comienzo de una caída abrupta o no, o puede ser algo temporal. Pero en el 78 también, en el 79, en el 80, 20 años seguidos de desplome a saco, y luego empezó a venir algo de inmigración, y empezaron a repuntar los nacimientos, y volví a ver otra caída a partir del año 2009, ¿no? Seguimos. El saldo, ¿esto qué lleva? Bueno, pues lleva, al principio no se nota mucho porque la demografía tiene mucha inercia. Si un año nacen unos pocos niños menos, pues no pasa nada. Esto es un tema de acumulados, ¿no? Esto es una cosa también para bien y para mal, ¿no? Cuando se empieza a estropear se tarda en notar, pero ahora cuando la queramos arreglar, pues se tardaría muchísimo, ¿no? Esto es la diferencia entre nacimientos y muertes en España. En azul es el saldo total y en rojo es el de los españoles que llamaríamos autóctonos, ¿no? Es la diferencia entre nacimientos de madres nacidas en España menos los fallecimientos de personas nacidas en España. Como veis, las dos barras van para abajo, pero la barra roja es más grande, ¿no? De hecho, ya hemos perdido más de 1 millón de españoles autóctonos en los últimos 10 años. Han desaparecido por más muertes que nacimientos. ¿Lo habéis leído en algún lado? No, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser una noticia sociológica de primer nivel. Hemos perdido 1 millón de españoles que han desaparecido simplemente porque han muerto más de los que han nacido. Pues no es conocido. Seguimos. Esto eran los... si nos vamos... Yo, cuando empecé esta historia, pues yo soy un señor de números y tal, y empiezas a mirar y dices, anda, pero si hay 3 provincias en España en las que muere el doble de gente de la que nace. Y esto como no lo dice nadie, ¿no? Eso eran Lugo, Orense y Zamora, ¿no? Que son provincias de lo peor de España y de Europa, ¿no? Bueno, pues que van pasando los años y en esas provincias están en 4-1. Estos son los datos del 2020, que fue un año un poco excesivo por la pandemia, pero vamos, se habría llegado sin el 2020 en el 2025, porque todos los años se agrandaba eso. Ahí tenéis en amarillo la relación de muertes a nacimientos, está ordenado por las provincias peores, y en rojo lo de los españoles autóctonos por provincias. Y tenéis sitios donde mueren 4 personas por cada una que nace. Claro, que eso no sea la primera prioridad de la sociedad, de la preocupación de los medios, es alucinante. O sea, no sabes qué es más grave el problema. Si el problema es sí, o una sociedad amorfa que no reacciona, parece, a mí me recuerda a aquella película de La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Que había unos tontos, eran los Ilois, ¿no? Que eran los descendientes como de los burgueses, que estaban completamente aniñados, atontados, ¿no? Pues una sociedad que esto no es, o sea, te produce algo que te conmueve, ¿no? Las provincias catalanas no están entre las peores en eso, sobre todo en saldo total, gracias a los nacimientos, los bebés sobre todo magrebíes, pero en la parte, digamos, pasa a la siguiente, se ven ahí las provincias catalanas, pues están
pues puedes estar también casi en 2-1, ¿no? En Barcelona y tal, bueno, depende de... Seguimos. En Europa, 3/4 de lo mismo. A nivel europeo, pues la Unión Europea tiene el saldo total sería en azul y en amarillo sería el de europeos no extracomunitarios, y también vemos unas cifras decrecientes, completamente decrecientes, y sin embargo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, que tiene como 10, vamos a relanzar la Unión Europea, ¿no? Tiene como 10 temas, uno de ellos es migraciones, cambio climático, salud. Salud, pues está bien, claro que está bien, pero es que tenemos la mayor esperanza de vida del mundo en la Unión Europea, junto con Japón. O sea, claramente no es nuestro primer problema, aparte de la pandemia. Es decir, siempre hay que hablar de sanidad. Pero es que donde hay un problema gordo, que es en nacimientos, eso no existe. Eso no existe. O sea, aunque Ursula von der Leyen tenga 7 hijos, a ella, como política, a mí me da igual si tiene 7 o si tiene 0. O sea, quien está en una responsabilidad pública, pues me da igual si tiene 7 o tiene 0, lo que me importa, porque mucha gente le dice, pero ella ha cumplido. Me da igual, o sea, lo que importa es qué políticas usted impulsa, y si usted no ha tenido hijos, porque además puede ser célibe, o como se dice vulgarmente, se le pasó el arroz, o lo que sea, me da igual. A mí lo que me importa en un personaje público es lo que hace. De hecho, en el régimen anterior, el señor que mandaba tenía un hijo, sin embargo, un régimen natalista. Es decir, que da igual, o sea, no importa, pero la gente se fija en eso. Yo he tenido 7 hijos, yo he cumplido tal. Pues veis Europa está así, y sin embargo la Unión Europea no reconoce esto como un gran problema. Seguimos. ¿Cómo opera esto? Esto opera realmente, ¿cómo opera el tema del suicidio demográfico? Si se tienen 2 hijos por mujer, de hecho 2,1, porque nace un poquito más de hombres que de mujeres y tal, pero bueno, 2. Pues dentro de 30 años, dentro de una generación, hay más o menos la misma gente que ahora que puede tener hijos. Es más o menos así. Si nace en la mitad, si nace un hijo por mujer, pues tienes la mitad, ¿no? Si naciesen 3, tendrías más, ¿no? Y eso es un tema acumulado. Entonces ahí he puesto en azul la Unión Europea, en amarillo España y en rojo Asturias, no porque yo sea asturiano de nacimiento, sino porque es la región peor. Bueno, era, porque ahora la ha sobrepasado Canarias. La ha sobrepasado Canarias en baja fecundidad. Claro, Canarias no es geográficamente europea, depende a que nos acojamos. De hecho, no es ni africana, porque realmente es una plataforma volcánica y tal. O sea, los puristas dirían que ni siquiera es africana. Pero bueno, más o menos, da igual. O sea, Asturias, ¿qué hace Asturias tal y como va? Pues Asturias pierde el 90% de su población joven en 100 años. 90%, porque es un acumulado. Pero es que España, pues no mucho menos. O sea, algo menos. Es un ritmo... Si te acercas a 2,1 hijos por mujer, pero no estás muy lejos, tu deterioro es más lento. Y cuanto más te alejes, si estás como en Asturias en menos de un hijo por mujer ya, o en Zamora o en tal, pues claro, es la ruina, ¿no? En Asturias ya están, por cierto, también en unos 3 muertes por nacimiento. O sea que yo nací en Asturias, yo soy asturiano de nacimiento, me trasladé a los 6 años a Madrid, mi padre era de Madrid, y cuando yo nací tenía más o menos la misma población que ahora, tenía como 1 millón. Un poquito menos de 1 millón, ahora están muy asustados porque este año pierden el 1 millón a la baja, ¿no? Nacían 4 veces más niños que ahora, y sin contar hijos de inmigrantes 5 veces, ¿no? Yo nací en Asturias, como mucha de la gente aquí, los que no seáis más jóvenes, pues nacimos, ¿no? En una sociedad llena de niños y tal, y jóvenes, después cuando nosotros seamos jóvenes, ahora nacen la 4ª parte de niños en Asturias. Toda la culpa se la echan a la inmigración, ¿no? Es que los jóvenes se tienen que ir. No es verdad. Eso tiene una influencia secundaria en el declive demográfico de Asturias, y en todas partes de España, y en la España vacía, lo secundario es la inmigración. Si tienes baja fecundidad y alta inmigración, entonces ya mueres, ¿no? Que es lo que pasa en Soria, en sitios así. Pero, por ejemplo, en Jaén, que tiene muy alta inmigración, pero una natalidad ha tenido más alta, pues todavía se nota poco el tema, ¿no? Seguimos. Y, en concreto, como tuvimos un desplome abrupto de la fecundidad, de los nacimientos, a partir de la transición, pues ahora ¿qué está pasando? Estamos teniendo un vaciamiento del número de jóvenes nacidos en España, parte se compensan o no, por lo menos sobre el papel, con inmigrantes, solamente parte. Entonces ya tienes provincias donde un segmento que es absolutamente vital en una sociedad, que es la gente de 20 a 40 años, que es la gente que empieza a trabajar y cada vez va trabajando más, es la edad a la que se tienen niños, para el consumo es un segmento importantísimo. Hemos perdido en Asturias la mitad, en Vizcaya la mitad, a nivel nacional, en Barcelona el 40%, en solamente 20 años. Y esto no son... Todo lo que se estoy dando son datos oficiales, está basado en datos oficiales, no son elucubraciones, son la mitad, se han perdido la mitad de la gente joven, entre el 40 y el 50% en infinidad de provincias,
de la gente joven nacida en España en ese tiempo. Y eso es todo, prácticamente todo, como consecuencia de la caída de los nacimientos, quitando, en el caso vasco, además, añadido por, como os decía, el exilio vasco, ¿no? Que tiene una contribución secundaria también, aunque es muy importante, pero secundaria eso. Seguimos. ¿Qué pasaría si nada cambia? Bueno, pues en España, si siguiésemos con el número de hijos por mujer actual y no hubiese flujos migratorios ni positivos ni negativos, ojo que España ha sido siempre un país de emigrantes, hasta hace 30 años o así, que empezamos a recibir gente en neta, y si vamos mal no recibiremos gente. De hecho, las regiones más envejecidas y pobres reciben menos inmigración, ¿no? Bueno, pues si no hubiese flujos migratorios, España perdería la mitad de su población de aquí a fin de siglo y 2/3 de las que están en edad laboral, porque al final la riqueza la producen los que están en edad laboral. Hay 3 tipos de población: la dependiente jubilada, la cual pues consume recursos y hay que darle pues una buena, lógicamente hay que cuidarlos bien porque eso lo merecen, sí, pero claro, todo dentro de las posibilidades de la economía, y la población dependiente juvenil e infantil, que es el futuro, que no es un gasto sino una inversión. Así como los mayores gastamos, y tampoco no hay que demonizar el gasto, es decir, eso es uno de los debates que tienen siempre los economistas, ¿no? ¿Qué es lo bueno, ahorrar o consumir, ¿no? Pues supongo que con proporciones adecuadas las dos cosas, ¿no? Bueno, pues en mayores consumimos riqueza y no invertimos, no reinvertimos en jóvenes porque no tenemos jóvenes. Y si nos fijamos en lo que serían los españoles autóctonos, o sea, sin contar inmigrantes, si no hubiesen venido inmigrantes y no viniesen en el futuro, pues aproximadamente a fin de siglo quedarían 16 millones. Ahora estamos ya solamente en unos 38 millones. O sea, cuando oigáis hablar de 47 millones, los otros son o inmigrantes o hijos de inmigrantes. Unos 7 millones y pico hijos de inmigrantes y unos 7 millones y pico inmigrantes de primera generación y unos 2 millones de segunda, ¿no? Entonces, en las 3 edades que comentábamos, de jóvenes, gente en edad de trabajar y jubilados, pues lo que ha pasado en los últimos 40 y pico años es que, bueno, ha aumentado mucho la gente en edad de jubilación, ha aumentado todavía por inercia la gente en edad de trabajar y ha caído muchísimo la gente joven, la gente menor de 20 años, ¿no? Y lo que se proyecta al futuro, las proyecciones no son predicciones, esto no es una predicción, esto no es bola de cristal, esto es, si nada cambia, ¿qué pasaría?, ¿no? Entonces, lo que pasa, además deben ser bastante fáciles de hacer, porque me salen prácticamente lo mismo que a la ONU, a Eurostat y al INE, en los escenarios sin inmigración, o sea que más o menos te sale 2-3%, 1% de arriba abajo. Lo que te sale es que nos quedaríamos sin jóvenes. La mitad de la población española a finales del 2100 tendría unos 65 años o más. Claro, yo creo que aquí al 2100 vivirá algún joven, si queda alguno por aquí, pero los demás vivirán los escenarios intermedios. Aquí la desaparición de la sociedad no la vamos a vivir nadie porque somos muchos, pero sí vivimos una decadencia, un envejecimiento. De hecho, el envejecimiento de la sociedad, es decir, que hay una proporción cada vez mayor de mayores, menos de jóvenes, tiene un efecto económico incluso peor que la pérdida pura de población, muchas veces, porque es población dependiente, es población que consume menos, pero que consume recursos, digamos, que lógicamente no produce. Seguimos. Sobre la España vacía, pues un cuadrito que era lo que os decía, ¿no? En los que hablan ahora mismo, España tiene 2 grandes temas demográficos. Uno es la natalidad, que es fundamental, es el de ser o no ser, y otro es la gestión de la inmigración. La inmigración bien gestionada vale oro, o sea, gente que quiere venir a trabajar a otro país, gente que se esfuerza, que emprende, digo, la buena inmigración, perfecto. Si te viene demasiada inmigración inintegrable, das unos estímulos absurdos a que se quede, aunque esté en paro, con el estado de bienestar que proporciona, digamos, un seguro de vida indefinido a costa del resto de la sociedad, que es lo que de hecho está pasando, ¿no? Pues tienes un problema de inmigración. Esos son los 2 grandes problemas. Pero en la España oficial hoy día se habla del reto demográfico, ¿no? Que es solamente la parte de la España rural que se va quedando despoblada, cosa que en algunas partes es absolutamente inevitable. Al multiplicarse la productividad agrícola por 10 o 15, pues ya no hacía falta que todo el mundo trabajase en el campo, ¿no? Como pasaba antes, que las sociedades tenían que tener un 60 o 70% de personas trabajando en el campo para producir los alimentos de todos, y ahora basta con del 2 al 4%, según los países, ¿no? España es un país mucho más agrícola que la media europea, pese a todo, y no tenemos más del 4% de mano de obra agrícola, por tanto, hay zonas que necesariamente se quedan algo vacías. Pero la clave, como decía, del vaciamiento a nivel provincial es la baja natalidad. O sea, incluso Badajoz es una provincia pobre, que ha tenido muchísima inmigración, bueno, ha tenido más niños, está menos envejecida y está menos despoblada, según los parámetros de despoblación, que otras de las clásicas de lo que hoy día llaman España vacía. Por tanto, que se hable de España vacía
desde despachos oficiales o desde asociaciones, si no se habla de natalidad, qué es lo que está pasando, es lo que se busca es o medro político o subvenciones. Pues claro, es decir, usted omite el principal problema y además el único sobre el que puede actuar seguro, porque todo el mundo está intentando a ver si atraigo inversiones a esta zona. Bueno, no va a haber inversiones para todos lados. Algunas zonas se salvarán, serán rescatadas, como se dice ahora, porque efectivamente se pondrá ahí una fábrica de no sé qué, pero es que tenemos 200 o 300.000 kilómetros cuadrados de España ahora mismo que tienen una densidad de población muy baja. No hay fábricas para todos, por mucho que nos pongamos, ¿no? Sin embargo, niños sí se pueden tener en todas partes. Cuando hablo de natalidad hay gente que me dice, no, pero es que claro, si se van los jóvenes, aquí no se pueden tener hijos. Yo hablo de la natalidad de los que se quedan. Teniendo en cuenta los que se van, tú haces los números, dices los que se quedan, si en vez de tener un hijo por mujer tuviesen 2, o 2,5, o 3, pues otro gallo cantaría, aunque parte se fuesen. Seguimos. Efectos positivos y negativos. Bueno, lo que estoy contando realmente, esto no ha pasado nunca en la historia. El tener tan pocos niños y vivir tanto tiempo a la vez no ha pasado nunca. Por tanto, podemos especular. Realmente podemos ver qué está pasando en países donde ya hay mucho envejecimiento, o regiones, pero no se sabe bien, ¿no? Los economistas no se ponen de acuerdo. Casi nunca se predicen bien las crisis económicas y luego nos ponen de acuerdo en cómo se sale de ellas. Incluso la Gran Depresión, yo he oído explicaciones de todo tipo si se gestionó bien o mal, con que esto, que no ha pasado nunca, lógicamente no es fácil de decir esto es seguro, lo que os voy a decir. Ahora, tiene toda la pinta de que si no nacen niños desapareceríamos, eso sí que parece seguro, que la sociedad envejecería, tiene pinta que económicamente esto es un destructor de riqueza por muchas vías, por vía de falta de consumo, de falta de emprendimiento, de falta de necesidad, la gente mayor consume menos, la gente mayor emprende menos, como es lógico. La riqueza acumulada, por ejemplo, en España, que parte son nuestras casas, pues tiende a depreciarse en casi todos lados, quitando algunas ciudades, Madrid, Barcelona, durante algún tiempo, y zonas turísticas, porque claro, si se va muriendo gente y no hay compradores, pues ¿qué van a valer las casas en Zamora, que pierde 2.000 o 3.000 habitantes en 5 o 6 años, de una población de 50 y pico mil? Lógicamente esos ahorros, esa riqueza acumulada va bajando, ¿no? Entonces, económicamente, claramente hay muchos problemas, pero para mí no son los más importantes. Aunque sean importantes, no son los más importantes porque parte se compensarán con robotización, con nuevas tecnologías que generan más productividad. Entonces, yo creo que hambre, por lo menos en lo previsible, no se va a pasar en muchas décadas. Insisto, otra cosa es que seremos menos prósperos de lo que seríamos sin este invierno demográfico, pero para mí el problema más gordo es el empobrecimiento afectivo, ¿no? La soledad, la falta de proyección de las personas que no tienen niños frente a las que tienen, ¿no? Es decir, las personas con niños y las que tienen muchos generan una red familiar, una red de cariño, unos les dan más cariñosos que otros más, pero generas unas redes que es lo que había toda la vida, ¿no? Esas familias amplias. Bueno, pues ahora tienes cada vez más soledad. La pandemia del siglo XXI en Occidente es la soledad y después en los demás países. Lo que cuento de España y Occidente está pasando en los países en vías de desarrollo. Van 30 o 40 años de retraso, pero está pasando lo mismo. Solamente queda África con alta natalidad y países un poco especiales tipo Afganistán o la Franja de Gaza. Pero realmente el desplome, por ejemplo, en Extremo Oriente, los orientales sabéis que son magníficos, copiando y mejorando, ¿no? Pues la infecundidad de una Corea del Sur con 0,84 hijos por mujer, pues es algo ya que hasta Asturias parece el paraíso de la fertilidad, ¿no? Es decir, es una cosa alucinante, realmente cómo ha caído a plomo, ¿no? Entonces, como decía, la soledad, la falta de afecto, la falta de hermanos, o sea, tienes aquí varios niveles, unos no tener hijos directamente, entonces tampoco tendrás nietos de mayor, por supuesto. Tienes el tema de tener solo un hijo, ¿no? Que no tenga hermanos. Por supuesto, en el caso máximo, la inmensa mayoría de la gente tiene solamente un hijo, tiene dos, entonces, como mucho tienes un hermano, ¿no? Frente a las familias de antes, ¿no? Políticamente vamos a una gerontocracia no en el sentido clásico de los griegos, de los pocos sabios de la tribu, ¿no? Vamos a estar todos ahí pidiendo que nos den más pensión. Aquí yo creo que pues ya habrá jubilados y dentro de poco estaremos no muchos, pero más y cada vez más, y diremos, como dice todo el mundo, ¿qué hay de lo mío, no? ¿Qué hay de lo mío? El problema es que así nos cargamos la gallina de los huevos de oro, que es la que produce, ¿no? Como nos pasemos de frenada, pero ya está pasando. En la crisis anterior en España, la gran crisis anterior, había un segmento absolutamente mimado por los políticos. Yo no he hecho la culpa a los jubilados son, entre comillas, son personas normales y lógicamente si alguien les dice que les va a subir la pensión, pues es inhumano no querer que te la suban, ¿no? Pero ha sido impresionante cómo ha sido el segmento
España al borde del rescate, un déficit público alucinante, eso no se baja. Y ahora mismo, ahora tenemos con el tema de la inflación alta, como se suban las pensiones con la inflación, como se ha dicho, claro, realmente entramos en quiebra directa, ¿no? ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque son ya cerca de la cuarta parte de los votantes, ¿no? Pensar en el colectivo homosexual puede ser del 1 al 3% de los votantes, según las parejas homosexuales, según el INE, no llegan al 1% de las parejas, pero bueno, habrá otros que no viven en pareja. Bueno, pero ese grupo ha conseguido prácticamente todas sus reivindicaciones, las reivindicaciones militantes, siendo... Eres un grupo electoral homogéneo en la sociedad moderna y puedes conseguir tu agenda, ¿no? Pues sí, el 25%, que sea el 30% dentro de poco, que sea el 35%, que sea tal, pues, realmente corremos un riesgo de una sociedad, una democracia distorsionada por el voto jubilado, en un sentido no equilibrado, porque es muy correcto que los jubilados tengan una pensión digna de acuerdo con lo que han cotizado y las posibilidades de la economía, que son las dos variables de la ecuación, que usted que merecería y que se le puede pagar, y en ese es el diálogo, ¿no? Bueno, el problema es que realmente se está yendo a más que eso, ¿no? Y luego, geopolíticamente, pues España y Europa tendemos a la irrelevancia, ¿no? Y Occidente, ya veremos alguna gráfica por ahí. O sea, realmente cuando hablabais de que... Yo no entiendo, no acabo de entender el que quieran que nazca menos gente, porque somos nosotros, los occidentales, primero nos estamos yendo al sumidero, ¿no? Y como son cabezas occidentales, todas las de la Comisión Trilateral y de tal, yo no lo entiendo. O sea, si hay como cosas que entiendo de fuera, hablar de un poco el informe Kissinger, que es completamente racional, un informe contra la natalidad en el tercer mundo, yo no entiendo, o sea, realmente parece, estamos locos y pensamos que vamos a dominar el mundo, porque la productividad de todos los países está igualando y, por tanto, el número de personas, como la riqueza es cuánta gente por productividad, pues si China tiene 4 veces la población de Estados Unidos, pues como no se suiciden políticamente haciendo el idiota con una vuelta de tuerca al comunismo que le rebaje las posibilidades económicas que han conseguido en estos años, pues China tendrá 4 o 5 veces el PIB de Estados Unidos. Si tienes 4 o 5 veces el Producto Interior Bruto, no hay ninguna duda de quién es la primera potencia mundial. Donde podremos ahorrar es en educación. Desgraciadamente va a haber menos niños, algo ya que tenemos que gastar más en pensiones, pero Pedro Sánchez dijo que no, que podríamos gastar más todavía. Como va a haber menos niños, podemos gastar más por niño. Oiga, si usted fuese sobrado y le sobrase el dinero, bien, perfecto, pero realmente no es así. En la educación se ve muy bien, por cierto, porque además el declive demográfico daña por su cuenta la productividad. La productividad es pues, lo que produce una persona por hora, por día, hay diversas medidas, ¿no? Pero pensemos en un maestro de escuela, en un pueblo donde hace 30 años había 30 niños por aula y como han caído la mitad de los nacimientos, pues ahora hay la mitad de niños, ¿no? Salvo que agrupen aulas y las pueden hacer y entonces despidiendo profesores, ese maestro de ahora pues da clase a 15 niños. Entonces su hora de trabajo antes educaba a 30 niños y ahora educa a 15 niños. Y la productividad es prácticamente la única clave de la riqueza, luego que se distribuye y tal, más o menos equitativamente lo que se produce, pero sin productividad no hay riqueza. La regla del juego de la prosperidad que tenemos ahora se llama productividad. Bueno, pues la productividad, al margen de la tecnología, es dañada por el declive demográfico. Bien, como decía, hay algunos efectos positivos, también va a haber menos violencia. Yo semipredije en mi último libro que la sangre no llegaría al río en Cataluña, con la que se estaba armando, por ser una sociedad muy envejecida. Lógicamente, cada uno distorsiona a su favor, y si hablo de demografía digo que es por demografía, no digo que sea solo por eso, pero realmente cuando España tuvo su guerra civil, su terrible guerra civil, había por cada mayor de persona de 35 años o más, había una de 15 a 35, o sea, por así decir, un joven por cada persona no tan joven y mayores, ¿no? Ahora hay 4. Entonces, una sociedad muy envejecida tiene menos conflictos violentos. Los años de plomo de la ETA, el País Vasco, está llena de jóvenes. Ahora es una sociedad de ancianos. Entonces, la ETA en parte ha languidecido por envejecimiento de las bases, ¿no? Los terroristas son casi todos jóvenes, los del 11 de septiembre y tal, o sea, es una sociedad llena de jóvenes, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus problemas. Entonces, yo creo que eso ha contribuido a que la violencia que hubo en todo este tiempo, que la hubo, pero comparado en otras épocas históricas, yo creo que había habido muchos muertos, decenas, miles, cientos de muertos, con la emotividad que se llegó y, sin embargo, o sea, realmente no hubo eso, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con el envejecimiento de la sociedad, en parte, seguro que no en todo, pero en parte seguro, ¿no? Son efectos positivos secundarios del envejecimiento y declive de la sociedad. Ahora, yo creo que no compensa, ¿no? En los cementerios no hay problemas de ningún tipo, no hay paro, no hay déficit público, no hay machismo, no hay feminismo, ¿no? No hay fachas, no hay rojos, pero
estamos muertos, ¿no? Ese es claro, la muerte acaba con todos los problemas. Eso es, de hecho, la bondad de que no tengamos menos niños. Vamos a gastar menos en educación porque hay menos niños. Bueno, ya, pues que no estamos muriendo, ¿no? Seguimos. La soledad, esto es un gráfico de cómo ha evolucionado la sociedad española, con cuánta gente vivían las personas, los españoles, el año 70, que habla de la serie Cuéntame, cuenta un poco cómo eran los españoles y cómo viven ahora, ¿no? Entonces, en el año 70, menos del 2% de los españoles vivían sin nadie, solos. Ahora es ya el 11, puede que estemos ya en el 12, es una cosa que crece todos los años, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos. Como veis, en la parte izquierda del gráfico, antes se veían barras muy altas, no es casualidad de lo que haya puesto en azul lo de Franco, aunque es un azul tenue y en rojo lo de ahora, pero no tiene nada que ver con ninguna intencionalidad, por supuesto. Pero el hecho es que, como veis, las barras de la izquierda, hay muchas, son muy altas en la parte izquierda, que es poca gente en las casas, y la alta, ahora por ejemplo, gente que viva con 6 o 7 personas en su misma casa, no hay prácticamente nadie, ¿no? Ya no queda prácticamente nadie, poquísimo, ¿no? Es un porcentaje ínfimo, ¿no? Bueno, eso eran casas llenas de vida, y también, por cierto, con economías de escala domésticas. O sea, para el país sería mucho más interesante que viva gente agrupada. Por ejemplo, la barbaridad que hicieron los chinos del hijo único habría sido muchísimo mejor que una de cada 2 familias tuviese dos niños, o incluso una de cada 3, ¿no? Porque se habrían criado mejor con hermanos y además se habría ahorrado y ya se podría mejor encontrar un mecanismo de compensación económica, ¿no? El tener, cuando por ejemplo a las familias numerosas se les penaliza los vehículos, ¿no? Porque dicen que contaminan más. Su padre lleva a sus 4 hijos al colegio, 5 en un coche, por niño contamina mucho menos que el que solo lleva uno. O sea, en la siguiente generación de españoles, las economías de escala ahorran dinero a la familia y a la sociedad, porque los ahorros al final redundan en beneficio de todos y los despilfarros también son malos para todos, ¿no? La soledad entonces tiene efectos psíquicos, efectos sobre la salud y también económicos. Necesitamos más casas ahora mismo para vivir los mismos españoles que antes, porque vivimos menos gente por casa, ¿no? Antes eran 4 personas, ahora son 2,5, ¿no? De media. Seguimos. Comentaba el tema de los jubilados, ¿no? Digo ahí, bienaventurados sean los jubilados porque de ellos será el reino de los votos, ¿no? Eso es lo que hay. O sea, en el año 93 hubo un debate entre José María Aznar y Felipe González. Felipe es posiblemente el político más convincente, y junto con Pujol en Cataluña, o sea, son políticos, me guste o no, pero eran impresionantes, ¿no? Y iba sobrado, pero el primer debate lo ganó Aznar, porque Aznar tenía otro estilo muy distinto, también era un estilo potente, muy, muy distinto, y eso sorprendió mucho. Entonces, en el siguiente debate, Felipe González, en el último minuto, en el último segundo, sugirió que Aznar bajaría las pensiones. Y eso quedó, a veces las interpretaciones no son correctas, pero da igual, si quedan así, quedan así. Quedó como que había sido lo decisivo en el vuelco, en hacer un vuelco en las encuestas que daban ganador a Aznar. Entonces, a partir de ahí, supieron los políticos que tenían ahí un arma que, si se pasaban de frenada, se cargaba la economía. Pero claro, yo ofrezco el doble de subida de pensión, no, yo el triple, ¿no? Entonces, eso tiene mucho coste. Se creó lo que se llama el Pacto de Toledo, que es un intento permanente de sacar las pensiones de la política, cosa que no se consigue porque siempre hay uno que se va afuera y dice, no, yo me salgo del Pacto de Toledo y pido más subida, ¿no? Entonces pues en el año 93 veis que había un porcentaje de mayores mucho menor de votos de jubilados. Vamos a una sociedad, como decía, muy dominada por los jubilados, salvo que hagamos pedagogía, decir, oye, aquí hace falta un equilibrio entre lo que se puede dar a los mayores y lo que aguanta la economía, porque si no, realmente el escenario es muy duro, ¿no? Es una sociedad aplastada, ya veremos, incluso se genera inmigración masiva de jóvenes, porque claro, llega un momento y dice, yo para trabajar todo para los demás, o sea, hay un equilibrio, no me compensa, ¿no? Sí, y como comentaba, el peso de Europa en el mundo, esto es más o menos, la demografía histórica no es exacta, hay estimaciones, incluso la actual no es 100% exacta, se mide bien todo, pero antes menos. Pero bueno, más o menos se cree, de acuerdo con los números que se manejan por ahí, hacia 1900 los europeos éramos el 25% de la humanidad, y estamos en lo que se llamó la Belle Époque. Luego iniciamos la serie de los suicidios en 2 partes, ¿no? Las guerras mundiales, que nos destrozaron en todos los aspectos, ¿no? Y ahora somos el 10, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido menos niños, en otros países han tenido más, ha llegado la medicina moderna, ha llegado muchas cosas, entonces tendremos a la irrelevancia en un mundo en el cual la productividad tiende a igualarse. La productividad media de un colombiano, comparada con la productividad media de un alemán, la diferencia será menor
que hace 50 años, porque a Colombia han ido fábricas modernas, han aprendido muchas cosas, hay muchos menos analfabetos, y así en todas partes. Entonces el número de personas vuelve a contar muchísimo. Seguimos. Y esto sería el peso de Occidente en el mundo, Norteamérica más Europa, Europa en amarillo, bueno, ahí falta Australia, pero son pocos, Australia y Nueva Zelanda. Entonces es un peso declinante, es impresionante, ¿no?, cómo está cayendo. Entonces eso, insisto, realmente los sueños imperiales que alguno pueda tener de antes, o sea, por demografía lo tenemos bastante mal, ¿no?, si alguien los tiene, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿es la solución la inmigración? Bueno, pues la inmigración no puede ser la solución en ningún caso por razones de peso, ¿no? La primera es que la inmigración que viene y puede venir no está muy cualificada. Son personas de países más pobres, entonces eso permite cubrir ciertos puestos de trabajo una vez que se vence la barrera del idioma, que con los hispanoamericanos no la hay, con otros más o menos, pero eso también, de cara a qué trabajo puedas hacer, también te puede venir un ingeniero pero que no maneja bien el idioma y tampoco puede trabajar ingeniero, ¿no? Entonces no puede cubrir los puestos no cualificados porque no viene inmigración cualificada. Y además, por cierto, les haríamos una faena si les quitamos los ingenieros y médicos que necesitan, ¿no?, en países en desarrollo. Por tanto, hay una parte que no podemos cubrir, pero hay otra parte que no podemos cubrir, que es la afectiva. O sea, yo no puedo, cuando soy viejo y no he tenido niños, no puedo importar, voy a traer un inmigrante que sea mi hijo, ¿no? Podré contratar a un cuidador, una cuidadora, ¿no? No puedo importar un inmigrante para que sea el hermano del único hijo que he tenido, más allá de muy pocas adopciones internacionales. Por tanto, la parte afectiva, que es fundamental, no lo podemos cubrir con inmigración. Y luego están los riesgos, ¿no?, los riesgos que son evidentes de la inmigración. Hay un riesgo de integración, hay un riesgo de que venga demasiada y se quede demasiada. Ese lo tenemos en España. Somos campeones posiblemente mundiales en exceso de inmigración. España sigue viniendo gente, incluso el año de la pandemia, el año siguiente. ¿Y eso por qué es? Pues los inmigrantes hacen muy bien o sea, son como todos agentes, como decir los economistas, somos agentes más o menos racionales, ¿no?, aunque también hay algo de irracionalidad, pero hay un fondo de racionalidad. Oye, ahí yo llego a España y tengo garantizado vivir, no de lujo, pero comparado con mi país mucho mejor y garantizado, ¿no? Si puedo, trabajaré. El inmigrante viene a trabajar, pero tiene un plan B que no existía nunca en la historia, que eran los subsidios. Entonces, ¿qué ha pasado en la crisis anterior? El paro nacional de los españoles fue alto, pero el de inmigrantes llegó a niveles estratosféricos. En concreto, la inmigración africana llegó a tener un 60% de paro y la sudamericana como el 40%. ¿Cuánta se fue? Bueno, pues los africanos en concreto llegaron a tener un 60% de paro en el año 2013, la segunda mitad del 13, según datos de la EPA, microdatos de la EPA, pero solamente no se fueron ni el 1%. Ellos no tenían a papá aquí que le mantiene, como al joven, al niño, ¿no?, español y tal. Pues ¿qué pasaba? Pues que seguían estando mejor aquí que en su país, ¿no? Y también hay elementos de inseguridad, ¿no? Me comentaba un amigo médico, ¿no?, que atiende a dos mujeres sudamericanas que estaban en paro, ¿no?, en esa época. Y dice, ¿por qué no se vuelven a su país? Y dice, no, es que en España no nos violan. Claro, son frases realmente el diferencial, por mucho que nos quejemos y por mucho que se quejen de Madrid o lo que sea aquí. O sea, realmente vivimos en un país que, si no nos hiciésemos daño nosotros mismos, de lo mejor para vivir del mundo. O sea, es así. Bueno, de hecho, los jóvenes españoles emigran poquísimo. Una de las grandes jeremiadas que ha habido, que se han ido en masa. No es verdad. Los datos oficiales son todos mentira. Y creo que tenemos una estadística muy buena en demografía. La emigración española, con unas tasas de paro, todo el mundo habla de los jóvenes tienen un 40% de paro juvenil. No sé cómo se mide, si se mide en estudiantes o en qué se mide. Posiblemente sea verdad, pero la realidad es que no emigran. Eso sí, Erasmus hacen, idiomas hoy día sabe casi toda la juventud, y tienes una Europa más rica, donde es verdad que pagan más y tal, y la gente tiene carrera universitaria y no emigran. No, la emigración es muy baja. Entonces, tenemos esos riesgos y luego ya hay riesgos morales. Claro, si nos ponemos estupendos, como está todo el mundo proclama valores morales estupendos, pues realmente la mentalidad de que, mira, nosotros es que no queremos tener hijos porque esto es muy pesado, ¿no? Pero no te preocupes tú, que hay unos países pobres que los van a tener por nosotros y van a venir aquí. O sea, eso es mentalidad de lo que antes se llamaba de señorito, la mentalidad señoritil. Es decir, que nosotros renunciamos a tener hijos. Hay gente que me dice, no, Alejandro, no hay la natalidad, no, porque no vamos a volver a tener niños. Bueno, primero no llevamos siglos no teniendo niños, llevamos 20 o 30 años o 40, ¿no? Y no se ha hecho nada para intentar evitarlo. Si llevásemos 100 años de políticas natalistas fuertes sin resultados, pues sería razonable tirar la toalla. Cuando no hemos hecho nada,
no es razonable tirar la toalla, es derrotista, pero es que además, insisto, la mentalidad es, nosotros somos los señoritos desarrollados y que vengan estos pringados, ¿no?, que tengan hijos en sus países y que vengan aquí, ¿no? Eso es una mentalidad tremenda, ¿no? Porque claro, si uno tiene una gran oportunidad, es bioquímico y se va a Estados Unidos, una gran farmacéutica, a un buen trabajo, pues va a tener un cierto desgarro familiar. Tengo un caso muy cercano, ¿no?, porque pese a todo, pues le gusta ver a sus padres que viven aquí y a sus hermanos toda la vida, pero es que tiene un puestazo en Estados Unidos. Pero hombre, si eres de Senegal y tienes que venirte a Barcelona a fregar suelos, a costa de dejar de tener contacto con tus padres, tus hermanos, tus amigos, hombre, no es que sea un puestazo, ¿no? Vas a estar mejor en Barcelona, pues si no, no vendrías, pero claro, esa es la mentalidad. Es decir, nosotros ya no queremos fregar suelos y tal, y que vengan inmigrantes, pues no hemos tenido niños además, ¿no? El estado de bienestar es el gran responsable de ese efecto llamada. El estado de bienestar que permite vivir sin trabajar toda la vida pasa en España, no de lujo, pero si tú vives en una zona no superurbana, sino rural, y la casa la tienes en propiedad, puedes vivir sin trabajar. Eso disuade a muchos españoles de trabajar. Hace falta entonces más inmigración de la que necesitaríamos por esa causa. Y luego el inmigrante también, muchos se acostumbran y dicen lo mismo, ¿no? Con lo cual necesitamos todavía más. Conclusión, tenemos unas tasas de paro estructurales que no se conocen, en parte, ya no por la rigidez laboral, que era lo clásico, que también, una serie de cosas, ¿no? Es que tenemos unos aflujos de inmigración mediados del año 2015 a finales del año pasado. Vino 1,5 millones de inmigrantes extracomunitarios a España netos, o sea, más de los que ya teníamos, cuando ellos tenían unas tasas de paro medias en ese periodo del 25 al 26%. Eso no ha pasado nunca. O sea, la gente no va donde hay paro, salvo que haya una vía de cobrar que no es culpa ni responsabilidad ni nada del inmigrante. El inmigrante no tiene ninguna culpa. O sea, quien decide quién le da dinero es un español muy español, un catalán muy catalán, con dinero de otros, claro, no con dinero propio. Si fuese dinero de su bolsillo no se lo daría, pero ese es el que está creando ese sistema que, hombre, realmente está muy pasado de vueltas, ¿no? Seguimos, ¿no? Ahí veis, bueno, las tasas de paro sigue, perdón. Las tasas de paro de los inmigrantes en los últimos años, comparados con Europa, o sea, somos una anomalía. En ningún país hay esas tasas de paro. O sea, realmente la gestión de la inmigración en España es la peor, posiblemente, de Europa. Seguimos. Se ve cuando la gente dice, es que la inmigración, el anterior, está muy bien integrada. Digo, bueno, depende a qué llames integrar, ¿no? Porque económicamente sería la convergencia en renta entre el inmigrante está bien integrado cuando tiene una renta parecida al nativo, ¿no? Tenemos la mayor divergencia en renta mediana de toda Europa. ¿Y eso por qué es? Tenemos más inmigrantes en paro que el resto de Europa y luego, al no ser muy cualificados, pues realmente no es verdad que o sea, tenemos un reto. Yo creo que sí que tenemos un reto de convergencia, ¿no?, de esa inmigración, ¿no? La fecundidad de los inmigrantes, bueno, pues quienes ahí dicen, no, es que ellos tienen hijos, nosotros no, etcétera, ¿no? Bueno, quien realmente tiene tasa de fecundidad alta son los inmigrantes africanos y o musulmanes, que en España son colectivos que coinciden al 90%, ¿no? También hay musulmanes pakistaníes, los cuales Barcelona es la campeona nacional, de Bangladesh, pero esencialmente la gran mayoría de los musulmanes son africanos y son de hecho marroquíes más que nada, también subsaharianos, pero más que nada, son los que tienen, esa es mi estimación de la tasa de fecundidad, número de hijos por mujer. Entonces ellos están entre 3 y 4, no 8, y vídeos por ahí que dicen que tienen 8 hijos por mujer. Eso no lo tiene nadie, ¿no? Pero bueno, tienen el doble o el triple que los españoles. ¿Y eso qué genera? Pues vemos la siguiente. Yo el año 2014, ¿no?, ya como estaba Artur Mas, venga a dar la matraca con el procés, ¿no? Entonces yo vine aquí a dar una charla y dije que tengo una noticia buena y otra mala para Artur Mas. La buena es que la Cataluña del futuro no será española y la mala es que tampoco será catalana, ¿no? Porque claro, los porcentajes de hijos de otras partes del mundo pues son altísimas y las provincias catalanas encabezan, ¿no? Gerona, veis ahí Gerona tiene, de hecho ya me salía, creo que era más de la mitad de los niños del año 19, eso está calculado con microdatos del INE, o sea, esto no son cosas cogidas de una página por ahí, esto lo he calculado yo con microdatos del INE, por país de nacimiento, porque el INE da estadísticas cuando una madre tiene ya doble nacionalidad, que hay muchas, pues ya cuenta solo como española. Yo creo que es interesante el saber las dos cosas, ¿no? Saber qué natalidad tienen los españoles clásicos, los inmigrantes sin doble nacionalidad y también los que tienen doble nacionalidad, llevan más tiempo en España, tienen mayor nivel de integración en general. Es interesante saber cómo evolucionan. El caso es que las tasas son muy grandes y esto es una realidad. Entonces tenemos un reto de integración clarísimo.
O sea, la integración, estas inmigrantes, sus hijos bien integrados, pues serán una siguiente generación. Tendremos una España más plural, una Cataluña más plural, pero viable, y mal integrada tendremos una libanización, tendremos un Kosovo, tendremos un desastre. Esa es Seguimos, y en concreto la inmigración musulmana. Esta es mi estimación de hijos con al menos un progenitor musulmán, típicamente son los dos, donde Almería está en cabeza, pero Gerona, Lleida, Tarragona y tal. Comentaba antes alguien que Cataluña era la región más islamizada, realmente está todavía incluso un poco más Murcia. Como región, como comunidad autónoma, están prácticamente a la par. Lo que pasa es que en Cataluña lo que sí que son las tres provincias, no Barcelona, realmente están, pero Almería en provincia. O sea, luego veremos en la parte final de mi intervención en qué se parece y en qué no Cataluña al resto de España, y es bastante parecida, tiene peculiaridades, pero hay cosas en las cuales tiene, bueno, realmente es muy parecida a muchas cosas, aparte de España. Hay partes de España que no tienen casi inmigración musulmana y otras que tienen, pues como Almería, como veis, tremendo, ¿no? Seguimos, ¿no? Esas son las provincias con menos inmigración musulmana. Seguimos. Y luego hay en concreto, pues la siguiente generación, ahí no lo presentaré, no me da tiempo, municipio por municipio, de dónde son los padres de los niños nacidos, ¿no? En el año 19, y Salt en concreto en Gerona pues es especial. Salt además tiene un sabor especial numérico porque el código de Salt es el 17155, o sea, año 2017, el artículo 155, perdón, y por eso me acuerdo de él. Y entonces, como veis, en Salt, como el 70% de los niños son hijos de extranjeros, el 50% son de africanos, pero vamos, veis ahí no solamente Cataluña, o sea, en muchas otras partes de España, en Murcia, en Castellón, en Baleares, en Teruel, en Navarra, las zonas tipo Rioja, Navarra, Álava, la Rioja Alavesa, es muy alto, ¿no? Entonces, eso realmente, pues ahí hay un reto que nos puede mirar. No podemos esconder la cabeza debajo del ala, ¿no? Y decir, es inevitable que eso salga mal. Posiblemente no será fácil que salga bien, pero como no va a salir bien, es como hagamos lo de Francia. Y como saben los que fueron el partido, como aquí es Barcelona, supongo que no iría mucha gente a ver el partido del Real Madrid y tal, pero los que fueron allí fue alucinante. O sea, el nivel de asalto que hubo a la salida del... Sí, o sea, alucinante. Hay una endogamia tremenda, un predictor de integración sería cuántas parejas mixtas hay, y en concreto africanos y asiáticos tienen una endogamia brutal, que es endogamia en parte es natural, ¿no? Uno va a un país extraño y pues con los más cercanos a mí son los de mi país, ¿no? Pero realmente son tasas muy fuertes, ¿no? El 98% de la gente de Pakistán o de Bangladesh que tiene un hijo en España, de las mujeres, lo tienen con un hombre que es de Pakistán, ¿no? Bangladesh, no es el 70, no es el tal, ¿no? En general, africanos y asiáticos tienen unas endogamias nacionales, y a mí me sorprende, ¿no? Cuando tú y yo éramos pequeños, Bangladesh y Pakistán eran el mismo país, eran la India musulmana, ¿no? Ni siquiera una persona de Bangladesh se junta con otro de Bangladesh y viceversa. Sobre el tema de causas y soluciones, el mensaje fundamental es que hay causas que no se pueden cambiar, de baja natalidad, como la caída de la mortalidad infantil y juvenil, pero hay muchas otras en las que se puede actuar y son fáciles de entender si uno quiere solucionar el problema. Por ejemplo, la estructuración familiar. O sea, los matrimonios estables tienen más hijos, como es lógico, que cualquier otra forma de convivencia. Y, sin embargo, ¿qué ha pasado con el matrimonio en España? En números, ahora se casan menos de la mitad de la gente, cuando antes se casaba prácticamente todo el mundo, el 90 y pico % de la gente se casaba. De los que se casan se separa más o menos la mitad, por tanto, la institución matrimonial goza de pésima salud ahora mismo en España. Y además son números reales y oficialmente pues no se le da ningún valor. Bueno, pues eso tiene un valor. La estabilidad familiar tiene un valor para tener más niños y criarlos mejor. Si a una sociedad no le importa irse por el desagüe de la baja natalidad, pues no le importa el matrimonio. Eso por poner un ejemplo. Vamos a pasar muy rápido, vamos a hablar un poco más de Cataluña ya en la parte final. Seguimos, sigue. Esto es, perdona, esa cuando me dicen qué habría que hacer, bueno, realmente sí que hay una cosa que es cierta, es que los niños nos encantan, ¿no? Me dicen, la gente es muy complicado. Haría falta solamente un niño más por persona en España. No hace falta, aunque porcentualmente sería un incremento del, a lo mejor el 80% de la tasa de fecundidad, que eso suena mucho y es muy difícil, pero realmente es uno más, ¿eh? No estamos hablando de que hagan falta 7 hijos más o tal, es decir, no es una cosa heroica, ¿no? Que no, es que bastaría con uno más, tendríamos 2 y pico hijos por mujer y tendríamos una sociedad equilibrada en el futuro, ¿no? Seguimos. Esta vamos a dejarla. Cuando la gente dice que esto es un problema de falta de recursos o de que es
las dificultades materiales, la precariedad laboral, todo eso es correcto, todo eso habría que atajarlo. Pero realmente la gente más rica, sí, bueno, las dos me valían para lo mismo, ¿no? Los países más ricos no tienen más hijos, y la familia real nuestra en concreto, y no solo ella, sino muchas más, les ha pasado lo mismo que a todos. Alfonso XIII tuvo 7 hijos, además de los extramatrimoniales, pero bueno, los oficiales eran 7, los deseados, los que supongo que quiso tener aposta, ¿no? Eran 7, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, tuvo 4, Juan Carlos tuvo 3, Felipe ha tenido 2, este paso Leonor tendrá 1, luego tendrán que recorrer algún primo o tal, claro, y tienen todo tipo de medios. Además a la mujer de la familia real no le penalizan por tener niños, sino al revés, le conviene, ¿no? Te asegurar la sucesión, etcétera. Sin embargo, veis que la evolución es de la misma, y en Inglaterra, y en Marruecos, y en Japón, o sea, familias reales, ves una cosa parecida, ¿no? O sea, no es un tema, es un tema de valores. Y en Arabia Saudí, la natalidad, que sigue siendo un país pues donde las mujeres siguen yendo vestidas como van vestidas, han pasado de 7 a 2 hijos por mujer en 35 años. O sea, realmente es un tema universal, ¿no?, esta caída. Seguimos. Este es el gráfico de la nupcialidad, o sea, el número de hijos por mujer en función de si la mujer está casada. El siguiente escalón es en una pareja de hecho registrada, no casada, pero una pareja de hecho registrada. El siguiente es una pareja de hecho informal, no registrada, convivencia pura y dura. Y el último si no tiene pareja. Como veis, hay un degradado perfecto, casi perfecto. Seguimos. La edad a la de tener el primer hijo es fundamental. O sea, una de las razones de las que faltan niños es que nos ponemos ello demasiado tarde. Hay mucha fecundidad que se pierde, muchos hijos que se pierden porque intentamos demasiado tarde. O sea que ahí habría una vía de mejorar fecundidad relativamente fácil, adelantando un poco, concienciando a la gente de que no lo deje para tan tarde, porque va a querer tener niños. La gente quiere tener niños. Bueno, yo me casé con 41 años, no soy ningún ejemplo de nada, pero quiero decir que si no, pues ya no me habría casado posiblemente, pero pasa eso, lo vas dejando y entonces pues a lo mejor ni te casas ni tal. Bueno, pues ¿por qué? Porque no están los valores, como no están los valores. Pero cuando ya no eres tan joven y ves que algún hermano o algún conocido tiene niños y qué gusto los niños y tal, ya te entra el gusanillo y entonces es cuando la gente no puede. O sea que hay un drama asociado al retraso de la maternidad. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte siguiente, era en qué es diferencial y qué no es diferencial Cataluña, ¿no? Pues en temas de envejecimiento de la sociedad está como la media española, de baja natalidad de español está como la media española. Cataluña tenía una cosa diferencial, es que históricamente tenía la menor fecundidad de España. Os he comentado antes, eso pasó hasta los años 60. Entonces hubo un aluvión efectivamente de población de fuera de Cataluña, que eso cambia un poco la situación, ¿no? Y luego tiene efectivamente mucha más población musulmana que la media. Como os decía, no es el único sitio en España donde hay mucho musulmán, pero claramente es un sitio donde hay mucho, ¿no? Y eso tiene pues su reto de integración o su problema estructural, ya veremos eso, futuro lo veremos, ¿no? Cataluña ha perdido del año 50, esto es una tabla que habla primero cómo estaban Cataluña, el País Vasco, Madrid y el conjunto de España, desde el año 50, luego al 76 y ahora, ¿no? Entonces, del año 50 al 76, pues eran las 3 zonas más prósperas de España, había alguna más, crecieron en población, crecieron en PIB per cápita, crecieron en todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues Madrid ha seguido creciendo mucho, Cataluña se ha estancado, digamos que ha salvado los muebles hasta ahora, habiendo perdido esa capacidad expansiva, esa capacidad de mejorar, y el País Vasco directamente se ha hundido, ¿no? El País Vasco ha sido un hundimiento tremendo, ¿no? Bueno, pues los datos son que así, ¿no? Es decir, que eso es lo que ha pasado. O sea, se puede decir que Cataluña ha perdido esa pujanza, pero todavía no toda. El País Vasco, desde luego, la ha perdido toda, y si no fuese por un sistema fiscal realmente favorable, estaría muchísimo peor, porque el cupo vasco realmente es bajísimo en proporción al PIB, y el País Vasco, como es una zona de España muy envejecida, recibe una gran cantidad de dinero del resto de España por la Seguridad Social. Para que os hagáis una idea, el cupo vasco son unos 1.000 millones y el déficit de Seguridad Social vasco son como de 4.000. Entonces no da ni para pagar la cuarta parte de su déficit de Seguridad Social, y eso sí que yo creo que tiene una incidencia de rebote en Cataluña, ¿no? El tema del modelo fiscal. O sea, no puede tener una sociedad que tenga unos modelos fiscales tan desequilibrados. Una cosa es el mecanismo del cupo, que si estuviese bien calculado saldría X, y el real es realmente bajísimo, ¿no? Seguimos, ¿no?
Esto es el peso electoral. Cataluña gana un diputado desde el año 1977, es una forma de medir el valor en peso político, ¿no? Las regiones que han ganado diputados son todas mediterráneas, Madrid y Canarias. O sea, las zonas del norte de España se ha hundido, el norte-centro de España, ¿no? Y Cataluña, insisto, más o menos ha salvado los muebles hasta ahora, pero en comparación con Madrid, desde luego mucho peor, y en comparación con Murcia misma, Baleares, Comunidad Valenciana, a zonas de la misma región, por así decirlo, mediterránea, que han sido mucho más pujantes, han mejorado muchísimo en su posición relativa, ¿no? ¿Qué pasaría en Cataluña? El mismo ejercicio que hice antes de proyección hacia futuro, pues Cataluña realmente quedaría la población de catalanes no inmigrantes, ¿no? Eso es un ejercicio teórico, ¿no? Si no hubiese venido inmigración ni hubiese en el futuro, pues quedarían de 8 apellidos catalanes, bueno, que realmente sería la mezcla de 8 apellidos catalanes más los charnegos, quedarían unos 2 millones, ¿no? A fin de siglo, ¿no? O sea, realmente ya y de jóvenes no quedarían prácticamente nada, ¿no? Realmente es impresionante, efectivamente, esa inmigración que hubo del resto de España. En las edades hay franjas de edad en España, en Cataluña, donde la mayoría de la gente ha nacido fuera de Cataluña, ¿no? Que claro, luego tuvieron hijos aquí. La gente que tiene 70 y tantos años, 80 años, es la mayoría, ¿no? Es la mayoría. Y entonces se ve curiosamente cómo la gente joven, Cataluña, en todas partes de España hay gente que ha nacido en otras partes de España, porque todavía ha habido flujos en todas partes. Entonces Cataluña era un receptor neto enorme de inmigración hasta hace unos años y ahora recibe menos que la media nacional. O sea, en edades bajas, lo que se ve en rojo, en edades bajas es qué porcentaje de gente no ha nacido, siendo españoles, no ha nacido en tu región. Y entonces, como veis, el resto de España tiene las barras rojas son más altas en niños pequeños que en Cataluña, ¿no? O sea, no atrae gente. Y de hecho, desde el procés está teniendo emigración neta de personas nacidas en España. No es masiva, no es en absoluto todavía el exilio vasco, que fue tremendo y más en proporción a una población que era más del triple, o sea, menos de la tercera parte que la catalana, pero es muy significativo, ¿no? El cómo está perdiendo población nacida en España. Seguimos, por emigración, ¿no? A ver, ni me acuerdo lo que era. A ver. Bueno, ya voy a hablar un poco de lo que era la demografía, el tema de los apellidos. O sea, cuando se hace un análisis de apellidos se ve que 2/3 aproximadamente de los apellidos que hay aquí son de tipo que llamaríamos español genérico, y luego pues el otro tercio sería en catalán, sería Brunet, ¿no? Los Brunet, pues claro, que son... Entonces, aproximadamente también esto se repite en el idioma, pero seguimos, pero claro, estos son entre los 50 apellidos más comunes. La inmensa mayoría son de tipo español genérico. Lo que pasa es que si haces un análisis más fino ves que hay muchos apellidos catalanes que tienen muy poca gente y que sumado también suman bastante. Entonces, a mí me sale aproximadamente lo que os decía, 2/3 de la población catalana y vasca son de apellidos no catalanes o vascos, y hay otro tercio que sería más o menos el autóctono. Y sin embargo, seguimos pues en todos los temas políticos. Por ejemplo, este es el gobierno Puigdemont, en amarillo son los apellidos catalanes, en rojo los que no. El gobierno de la independencia, ¿no? Como veis, es casi un monocultivo, ¿no? O la lista electoral de Puigdemont a las elecciones del año 17, ¿no? Como veis, pues solamente hay un apellido español, que es un Jordi, ¿no? Jordi Sánchez Picañol, y luego hay un marroquí, ¿no? Pero no hay más apellidos entre los primeros, ¿no? O sea, por tanto, eso no es normal. Una cosa es que haya ciertas asimetrías, tiene sentido, y además la gente que vino de Badajoz, de tal, gente más pobre, pues la siguiente generación no es normal que tenga exactamente el mismo éxito que los burgueses catalanes de toda la vida. Una cosa es esa y otra es una asimetría tan verdaderamente brutal, ¿no? Seguimos. Estos son datos de la Generalitat. ¿Cuáles son? Es el idioma habitual con el que te identificas, cuál es tu idioma materno, ¿no? Entonces, en rojo es el español, ¿no? O castellano, ¿no? Yo lo digo de forma indistinta. Hay gente que me dice que hay que decir castellano porque es lo correcto, hay que decir español. Con los dos he visto que se hacen juego a los separatistas, me da igual, yo los he dicho toda la vida los he dicho de forma indistinta. Bueno, pues el español o castellano es la lengua mayoritaria, incluso después de todo el tipo de la inmersión lingüística, ¿no? Cataluña es española, pero es que el resto de España también es catalana, ¿no? La mayoría de la gente que tiene un apellido catalán, los más comunes, no vive en Cataluña, vive fuera de Cataluña.
puede ser, según, si nos ponemos puristas, puede ser Països Catalans, ¿no? En Valencia y Baleares, pero realmente es así, o sea, realmente hay apellidos catalanes por todas partes, y lo mismo que hay apellidos españoles, ¿no? En el gobierno de Rajoy, por cierto, el gobierno de Rajoy en el año 17 tenía 3 apellidos catalanes, ¿no? 3 o sea, le tocaba mucho menos, y sin embargo, se ha comparado con el de Puigdemont, ¿no? Estaba un apellido catalán que era catalán, que era valenciano, el ministro de Justicia, estaba Nadal y estaba Dolors Montserrat, ¿no? Seguimos, ¿no? En la parte de inmigración, ¿no? El porcentaje de población nacida fuera de España, ¿no? Cataluña es la segunda región de España, más o menos pegada con Madrid, depende del año, ¿no? Baleares, eso es el porcentaje de inmigración que hay, y por tanto tiene mucha más población inmigrante y tiene un reto, por tanto, de integración mucho mayor, ¿no? Seguimos. Y esto es que, bueno, depende de por qué zonas, la singularidad catalana en inmigración es que tiene mucho más porcentaje de población africana y asiática que otras partes de España, pero sigue teniendo mucho más sudamericana o hispanoamericana, aunque se haya intentado que no viniese, pese a todo ha venido, ¿no? Hay está como en la media, el porcentaje de inmigrantes hispanoamericanos respecto al total de inmigrantes en Cataluña es como la media española. En Madrid son más de la mitad, ¿no? En Madrid hay poca inmigración. Y luego la parte, como decíamos, musulmana, ¿no? Los inmigrantes, los musulmanes son especialmente, tienen una especial presencia entre los hombres jóvenes y entre los niños, ¿no? Entre los niños, y entonces ahí se ve, pues por provincias, están en un circulito las provincias catalanas, como veis, me sale que más o menos el 11% de los hombres de 20 a 40 años en Cataluña serían musulmanes de origen, ¿no? Generalmente marroquíes, pero no solo, ¿no? Esta es la gráfica ya pues antes, la tabla del porcentaje de niños nacidos en otras partes de padres foráneos, y por tanto tenéis un reto muy grande de integración, toda España también. Seguimos. Y esto es la parte musulmana, pues lo mismo, lo que ya lo he comentado. A ver, y luego pues ya la parte final de la presentación son porcentajes de los nacimientos de 2019 pues por provincias y tal, por zonas geográficas, ¿no? Principales nacionalidades, pues ahí no sé si se ve o no, pero yo no lo veo porque estoy de lado y vosotros no lo veis porque está. Pero vamos, los datos son realmente, claro, las zonas, he puesto las zonas donde hay provincias donde hay más multiculturalidad. No sé si queréis algún municipio en concreto de los que os suene, pues está por ahí reflejado, hay como 20 o 30 municipios o 40 de las diversas provincias. Tienen que tener al menos 10.000 habitantes, y de Lérida, por ejemplo, hay menos porque por temas de secreto estadístico el INE no da los datos si tiene menos de 10.000 por nacionalidades. Entonces hay menos, pero vamos, Lérida está también esto bien multiculturalizada, ¿no? Entonces, el mensaje para terminar es: tenemos un problema gravísimo al que no se hace ni caso. Esto además es un problema que no se soluciona, una crisis económica se soluciona en un par de años a lo mejor, el déficit público lo cierras en 3 o 4 años sin traumas y con traumas en 1 o 2, pero esto no se soluciona, ¿eh? Esto, cuando hacen niños, yo les digo a gente que aspira, a los que están en el poder o aspiran a tener el poder, digo: mira, si llegáis al poder y arregláis casi todo, incluido el tema catalán y tal, pero no nacen más niños, dentro de 20 años da igual. Y si no integráis bien la inmigración, da igual, porque dentro de 20 o 30 años realmente vivimos en una sociedad súper envejecida, llena de solitarios. Todas estas cosas que he dicho no se arreglan si no nacen más niños, y eso tiene que ver con recuperar estabilidad familiar, con tener los niños antes, con a las empresas no cargarles los costes de la maternidad, que son muy altos, porque son un coste, es una sociedad muy infantil. No es que las empresas son muy malas con las mujeres que tienen niños, vamos a ver, es que las empresas, el beneficio de la natalidad es para los particulares, en las familias, es un beneficio afectivo, y para la sociedad que necesita niños, pero las empresas tienen la primera obligación, sobre todo las pymes, es sobrevivir, ¿no? Las grandes van generalmente un poco más sobradas, pero tampoco van sobradísimas, que también se acaban hundiendo algunas. Bueno, pues se sigue cargando un coste a la maternidad, y entonces eso repercute luego negativamente a las mujeres, repercute en las empresas, repercute en las familias. No, es que tiene un coste, es que la sociedad tiene que invertir en niños si quiere tener niños, porque si no quiere tener niños, que no invierta en niños. Y luego el Estado moderno tiene cosas que no tenía antes, ¿no? A mí la gente me pregunta muchas veces que si yo creé un ministerio de familia, ¿no? Incluso algunos me lo adjudican, ¿no? Digo, mira, yo no sé si creé un ministerio o cerraría la mitad de los que hay, porque antes el Estado no gastaba casi nada, gastaba lo justo, entre comillas, y entonces el dinero que ganaban las familias se quedaba en las familias, y con eso criaban a los niños. En concreto, en el año 52 en España,
la presión fiscal, según Juan Velarde, era el 12% del PIB, o sea, de cada 12 pesetas que se producían, el Estado gastaba, de cada 100 gastaba 12. Cuando murió Franco ya eran como 24, 25, ya son pues casi la mitad. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, ¿por qué ahora hacen falta 2 sueldos en los hogares y no se llega, ¿no? Bueno, pues una de las razones es que uno de los sueldos se dedica al Estado, ¿no? Entonces, claro, el gasto público, todo tiene coste de oportunidad. O sea, cualquier euro que gasta el Estado, si hace una cosa de verdadera utilidad pública, es un dinero muy bien gastado por la colectividad. Cuando no es así, estas administraciones hiperinfladas, central, regionales, de todo tipo, este gasto clientelar, este tipo de cosas, tiene un efecto en la natalidad. Aunque no sea la principal razón, es verdad que les quita renta a las familias. Y la vivienda en España, el acceso a la vivienda, claramente el modelo de España en los últimos 40 años es un modelo orientado al pelotazo. Pelotazo a amiguetes, la recalificación de suelo con cuentagotas, que así vale más, no es un modelo orientado a que las clases populares tengan acceso a una vivienda barata como pasa en otras épocas, ¿no? Y eso tiene un impacto, lógicamente, insisto, aunque no sea lo fundamental, pero todo va sumando, ¿no? Pues si queremos realmente tener niños, la sociedad tiene que tiene que entender qué está pasando, la persecución, la religión. La gente religiosa tiene más hijos, la gente creyente tiene más hijos. La gente del Opus Dei tiene más hijos que los que no son del Opus Dei. Bueno, pues, ¿qué imagen tiene el Opus Dei en España? Yo no soy del Opus Dei. Es más bien mala, ¿no? Bueno, pues resulta que están teniendo mucho más hijos y encima le llamamos conejos, ¿no? En vez de aplaudirle, usted está contribuyendo por su esfuerzo en crianza, el coste que tiene. No, estos son conejos, ¿no? Bueno, pues, claro, la sociedad tiene que ver lo que le va a pasar. Pero es que, además, incluso aunque yo no tenga hijos, a mí me conviene que los demás los tengan. Si yo ya no he tenido hijos, da igual que los haya tenido o no los hayas tenido. Veré más chiquillos en la calle, habrá más futuro, mi pensión estará mejor. A mí me conviene que haya niños. Me conviene aceptar incluso que fiscalmente yo pague algo más de impuestos, que es lo que había que suceder. Cuanto más hijos tengas, tienes que pagar menos impuestos en ese estado que tenemos, porque claro, están contribuyendo en especie. Pero es que, insisto, aunque yo no tenga hijos, a mí me conviene que siempre que no pague yo 100 veces más impuestos, ¿no? Pero razonablemente es que si no, la sociedad, ¿quién me va a cuidar a mí de mayor? La sociedad, las familias antes había un cura, ¿no? Pues no tenía hijos, pero todos sus hermanos tenían muchos hijos y en Navidad se juntaba contra la prole. Es que ahora ni el cura tiene hijos, muchos menos que hay, ni los demás, ¿no? En todas las familias es dramático cómo ha caído el número de niños. Ya termino con una cifra más. Unos amigos me dicen, nosotros hemos tenido 2 hijos, matrimonio que ha tenido 2 hijos, y nos pusimos a contar, y entre mi mujer y yo tenemos 55 primos, ¿no? Nuestros hijos tienen 1.